Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Venimos hoy a tu altar a cantar del Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, lo llena de estrellas, de luz y calor. Hiciste la nube, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantar del Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos a todos los enfermos y a todas esas intenciones que todos traemos encomendadas por otros hermanos a cada Eucaristía. Y encomendamos a los difuntos Guadalupe Muñiz, Carlita Hernández, Leonila Arroyo y Santos Flores Valencia. Una intención de acción de gracias por la independencia de Chile y por un enfermo joven, Livángel Cartaya Sordo. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si
si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres, pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia que Jesús funda con su predicación, con su oración y finalmente con su entrega en la cruz, pasando por la cena en la que instituye la Eucaristía, en el envío a los apóstoles antes y después de su muerte y resurrección para que vayan al mundo a anunciar el Evangelio, se va configurando poquito a poco, y no son solo ya los 12, sino mucha gente que lo sigue. De hecho, el criterio para elegir al que sustituyera en su puesto a Judas después de la resurrección y antes de Pentecostés es que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan. O sea, alguien que hubiera estado realmente iniciado en los usos, la oración, las enseñanzas del Maestro, y que hubiera sido parte de ese grupo mayor de discípulos. Hoy nos dice San Lucas que pone una mirada especial en las mujeres, en la figura de la mujer en la iglesia, que lo acompañaban muchas mujeres, que los servían con sus bienes. Evidentemente eran personas que, no todas, pero muchas de ellas, tenían una posición económica o desahogada o más que eso, y que podían andar de un lado para otro con Jesús y proveer, no solo ellas, pero sobre todo ellas. Y Lucas nombra algunas de ellas. Entre ellas María Magdalena, que no tendría dinero, había tenido una vida muy mala, y Jesús había expulsado, dice que 7 demonios, y lo acompañó hasta la cruz.
y fue la primera testigo del resucitado, la primera que lo vio. Vio el sepulcro vacío y luego lo vio a él y fue enviada como testigo de la resurrección a los discípulos. Pedirle a mis hermanos que los precederé a Galilea, etc. Al correr el tiempo, y no tuvo que correr mucho, en la iglesia, después de que surgen los diáconos como respuesta a las necesidades materiales de los pobres en la comunidad cristiana, los más desvalidos, sobre todo las viudas y los huérfanos de la comunidad de habla griega en Jerusalén. Así surge el orden de los diáconos, creado por los apóstoles. Se habla en las tradiciones cristianas de diaconisas, una de cuyas funciones era ayudar a vestirse a las mujeres que se bautizaban. Recordemos que era siempre por inmersión y que solían ponerse unas túnicas sencillas, después se las tenían que quitar, mojadas, y volverse a poner sus ropas. Esa era en la Pascua. También todas esas actividades de caridad, de atención a los enfermos, de cuidado sobre todo a las mujeres, siguiéndolas a las catecúmenas después del bautismo, las ya neófitas como madrinas, ordinariamente los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Había mucha separación. Pero en los tiempos más cercanos a nosotros, algunos han introducido una especie de lucha de clases en la iglesia, queriendo reclamar para las mujeres, por ser mujeres, unas atenciones y privilegios que no les dio Jesús. Jesús supo lo que hizo a su manera, no solo según los usos de la época, sino según la propiedad de cada género y sexo. De modo que el sacerdocio nunca, ni el diaconado, le llamaban diaconisa porque diácono quiere decir el que sirve, el que ministra, ni el diaconado por la imposición de manos, ni el acolitado. Recordemos que los acólitos eran los que llevaban la comunión a los enfermos, no los diáconos. Sin embargo, hoy las mujeres participan en todo eso. Y fueron surgiendo también las mujeres consagradas que con el tiempo dieron lugar a esa vida religiosa femenina que es mucho más abundante que la masculina aproximadamente. No sé cómo es ahora, pero vamos a decir que en los años 50 y 60, por cada sacerdote o sacerdote religioso varón no había un religioso, no sacerdote, pero sí había como 3 mujeres consagradas, religiosas, monjas. O sea, si en un lugar había 100 sacerdotes, había por lo menos 300 religiosas. De modo que la respuesta carismática, ¿no?, esas llamadas especiales a la vida consagrada en tantas ramas que se ha especializado la Iglesia, catequistas, ministros de los enfermos, de los ancianos, de los niños abandonados, de la enseñanza para las niñas pobres. Así surgieron prácticamente todas las congregaciones dedicadas a la enseñanza de niñas y mujeres. Del servicio doméstico para cuidar a las muchachas que iban del pueblo o de la aldea a la ciudad a servir en las casas para que no se perdieran, para que tuvieran un hogar decente donde hospedarse, instrucción religiosa, todas esas ramificaciones, y sin olvidar la vida contemplativa, que ya la conocemos también. De modo que en la iglesia la mujer ha desarrollado desde siempre no solo una presencia, sino una actividad misionera, apostólica, asistencial, de caridad, de desarrollo de la vida contemplativa, por lo tanto de la oración, incluso de magisterio. Hay muchas religiosas, la mayoría son religiosas, que han sido declaradas santas y doctoras de la iglesia. Algunas que conocemos son las que conocemos más: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, etc. Todos conocemos
quién fue la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que nos sigue todavía impresionando e inspirando, porque vivía en nuestro tiempo, la vimos por televisión, ¿eh? O incluso la tocamos. Yo estuve sentado al lado de ella. Así que celebré con mi obispo una misa para consagrar el lugar donde ellas iban a hacer su casa y su misión, una capilla, un pequeño localcito atrás donde ellas fueron a vivir al principio. Donde yo fui de joven, hice actividades apostólicas en la misa, en la catequesis, actividades juveniles. Santa que pasó caminando entre nosotros y haciendo mucho bien y dejando una estela de bondad y de entrega y de claridad en la consagración. Hay que leer los escritos de la Madre Teresa, que son todos directos así. No hay que interpretarlos, con enseñanzas evangélicas elocuentes, que lo que hacen es explicar su vida, sin hablar de sí misma. En la primera lectura escuchábamos la enseñanza que nos daba San Pablo sobre la fe en Cristo resucitado. Si Él nos resucitó, nuestra fe es vana, nos dice. Y somos los más desdichados de los hombres porque creemos en algo falso. Y si Dios nos resucitó a Cristo, tampoco nosotros resucitaremos. Pero sí, Cristo resucitó como primicia. Y esa es nuestra esperanza. Cuando hablamos de estos temas, hay muchas personas que se sienten como en aguas en arenas movedizas, ¿no? O en aguas profundas. ¿Por qué? Porque no han meditado en eso, porque no han leído sobre eso, porque no han tenido una catequesis profunda sobre eso. Yo me he preocupado de hacerlo desde el púlpito, desde el altar y desde las clases que he podido dar a los que han querido asistir a ellas, porque tú empiezas un curso en una parroquia donde hay, vamos a poner esta que es la que conocemos mejor, ¿verdad? 1.700 practicantes dominicales. Sabemos que si los reuniéramos a todos los domingos serían 3.000 o algo así o más, quizás 4, donde convocas a un cursito de formación y empiezan 40 y terminan 4. Y después alguien se va para otra iglesia y dice, ahora es que yo conozco la Biblia. ¿Qué bichito te picó? Porque en la católica no te interesaba, te lo ofrecíamos. Si usted nació y se formó y creció antes del año 62, cuando empezó el concilio, que tampoco era así, pero bueno, la iglesia no descuidaba eso, pero que no teníamos esa conciencia tan clara y esa insistencia de la formación del laicado adulto y del compromiso. Ya existía la acción católica hacía mucho tiempo, pero bueno, pudiéramos decir, bueno, era otra época, nos conformábamos con los sacramentos, no tanto con la instrucción, no leíamos la Biblia. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Yo entré al seminario cuando ya el concilio llevaba casi 2 años de andar, y se acabó siendo yo seminarista en mi segundo curso, y lo clausuramos con una misa solemne en la Catedral de La Habana, y todo lo estudiamos bajo esa luz. Y he estado enseñando en Cuba y aquí por 48 años, allá 18, aquí 30. Y siempre me he preocupado por la enseñanza catequética. Hay personas que me dicen, bueno, alguna vez alguien escribió quejándose de que yo los trataba como niños de kindergarten cuando les predicaba. Bueno, que se quejen de San Juan, que le dice a los que les escribe la primera carta, hijitos. Yo no los trato así, yo los trato con mucho respeto, pero sé que aunque hay muchas personas instruidas, hay muchas que si yo no las instruyo no lo van a tener. ¿Por qué lo sé? Porque lo he comprobado. Constantemente lo estoy comprobando. No tengo que señalar a nadie ni dar explicaciones de eso. Bueno, explicar, yo explico. Y si no me creen, pues tienen 2 trabajos porque es verdad. Y cuando he predicado desde que me ordené, el 2 de julio de 1972, no he dejado de predicar en una misa, aunque sean 3 minutos.
y de prepararme bien, sobre todo para la del domingo, y mantener ese ritmo de compartir lo que yo creo, lo que yo sé y lo que yo he experimentado. No puedo ir más allá, pero eso sí lo puedo compartir y lo hago. De modo que, por lo menos los que pasaron por mis manos, no pueden quejarse de ignorancia, ¿verdad? Y estos temas son profundos, pero son elementales al mismo tiempo. Si no creemos firmemente que los muertos resucitan, no que se me va a aparecer el muerto de al lado mañana por la noche durmiendo, me va a tirar por los pies esas fantasías ridículas de cuentos de niños, ¿no? Nada. Eso no. Ni que yo para querer tengo que tener una aparición como un señor trastornado de mi parroquia, que era buenísimo. Y leía cantidad y sabía. Usted hablaba de religión con él, sabía. Pero cuando pasaba la línea, decía que Jesucristo se le aparecía por la noche. Y una noche lo reconoció cuando Jesús cruzó la pierna. Tú dices cuando levantó la mano para bendecirme o algo así, ¿no? O sea, era como una mente enajenada, pero giraba en torno a la religión, lo cual lo hacía un hombre mucho mejor cada día, a pesar de su locura. Pero creemos que Cristo resucitó y creemos que lo que desató finalmente el Domingo de Ramos y la decisión última de liquidar a Jesús de las autoridades judías fue la resurrección de Lázaro. Él lo devolvió a la vida. 4 días muerto, y lo llamó y Lázaro resucitó. Y todo el mundo en Jerusalén lo supo. Por eso cuando Jesús llega, lo están esperando con ramos. El profeta de Nazaret. Ellos creyeron en eso. Y nosotros seguimos creyendo y esperando. Si no somos muy desdichados porque estamos esperando una vida que no existe. Es algo en lo que tenemos que atrevernos a pensar en profundidad. Y a donde no podamos llegar, pues a partir de ahí empezamos a estudiar. Hoy tenemos a la mano todos los documentos o catecismos, desde lo más sencillo hasta lo más elaborado posible, charlas grabadas. En la parroquia tenemos constantemente cursos para adultos, que es un punto de arranque para que cada uno tenga, porque cada uno tiene que hacer su camino. Al niño se le puede llevar de la mano hasta cierto punto y a partir de ahí, si no aprendió a caminar solo, ya no puede caminar. Y lo mismo en la fe. Cristo resucitó como primicia. Y eso es lo que creemos firmemente. Es lo que nos reúne aquí cada día en torno al altar, a su palabra. Lo que nos hace comerlo en la Eucaristía con fe, sabiendo que Él vive en nosotros y que viene a renovar esa vida cada vez que nos acercamos al sacramento del altar. Que un día como hoy, viernes, resaltamos su presencia, su amor, su entrega, su bendición a nuestras vidas. Demos gracias a Jesucristo siempre y en todo lugar y dirijámosle esta súplica confiada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Haz que conservemos nuestro cuerpo limpio de toda culpa, para que pueda ser templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Enséñanos a estar atentos a las necesidades del prójimo y a cumplir tu voluntad a lo largo de toda la jornada. Enséñanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos a buscar a través del trabajo diario el pan de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Y a descubrir las huellas de tu amor en la naturaleza y en los hombres. Te pedimos por todos los que utilizan la imagen en su trabajo. Haz que no desfiguren la verdad del hombre, creado a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Acuérdate de los que están sin trabajo o tienen un trabajo precario, para que puedan encontrar una ocupación acorde con su dignidad. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pueden hacer otras invocaciones.
Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Las víctimas del horrible fuego que está azotando al oeste de los Estados Unidos, oremos al Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por todos que van a morir hoy, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes vivos y muertos. En acción de gracias por todas las gracias recibidas, pedimos al Señor. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Por todas las intenciones que traemos en el corazón hoy y que ahora en silencio presentamos. Por las intenciones de esta misa, por los enfermos, por la paz en nuestra nación, proveyente del conocimiento, de la verdad y de la cultura de la fraternidad, tan especial en esta nación, desde su nacimiento. Roguemos al Señor, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso con los santos y con todos los ángeles te glorificamos, diciendo sin cesar:
santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Guadalupe, Carlita, Leonila y Santos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros oramos
con la oración que nos enseñó Jesús cuando andaba entre nosotros, cuando formaba a sus discípulos y convocaba a su iglesia. La iglesia del resucitado sigue pidiendo con la misma humildad y conciencia de indigencia, que si no lo pide a Dios, no lo tiene hasta el pan de cada día. En el Espíritu de Jesús, digamos unidos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera maldad. Yo me quiero caminar